¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva semana de este módulo sobre sistemas integrados de gestión, correspondiéndonos ahora a estudiar los sistemas de gestión relacionados con la seguridad y salud ocupacional, o más genéricamente podríamos decir con la prevención de riesgo. Vamos a partir con algunas reflexiones que son absolutamente necesarias, por cuanto conviene preguntarse primero por qué es necesario tener sistemas de gestión, es decir, una cierta formalización respecto de lo que hacemos en la empresa en relación con las condiciones de trabajo de las personas y en relación también con las condiciones en que están desempeñándose los equipos y maquinaria. La razón fundamental de esto es que las empresas necesitan hacer un efectivo control de pérdida, y ese control de pérdida se hace protegiendo recursos y personas. Por cierto, cuando nosotros lo que hacemos es establecer sistemas formales que nos ayuden a evitar las pérdidas, lo que estamos haciendo es directamente incidir, mejorar los niveles de productividad de la empresa. Porque hay una afectación directa sobre los niveles de productividad cuando una persona sufre un accidente o una enfermedad profesional, es decir, acumulativa después de mucho tiempo de trabajo, o cuando parte de los equipos activos de la empresa se pierden. Por lo tanto, podemos decir que los niveles de productividad y por lo tanto la competitividad de las empresas está fuertemente relacionado con la protección de los recursos y de las personas. Esto significa, por lo tanto, que debemos preservar ambientes de trabajo adecuados, debemos preservar la salud de las personas y contar con condiciones adecuadas para que la operación de las personas se haga correctamente. Por cierto, estas cosas están resueltas desde cierto punto de vista por las legislaciones actuales. Nuestro país cuenta con una nutrida legislación cuyo propósito es hacer que se cumplan ciertos estándares respecto de las condiciones de trabajo de las personas y por lo tanto esas condiciones de trabajo tienen que ser, al ser reguladas, tienen que ser adecuadas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la mantención del equipamiento. De la misma manera, podemos decir que una empresa va a ser competitiva cuando sea capaz de cumplir con las leyes y reglamentos, una condición básica mínima, cuando además tenga las certificaciones o al menos sea capaz de demostrar que cumple técnicamente con lo exigible por sus mandantes y cuando esas especificaciones se traduzcan en unos ciertos estándares. El conjunto de esos elementos podemos decir que pueden formar parte de un sistema de gestión orientado a la protección de los recursos, pero principalmente a la protección de las personas. Es decir, lo que buscamos es mejorar la productividad, para lo cual necesitamos mantener la salud laboral, es decir, un ambiente sano y seguro. Que dicho desde el punto de vista médico, no es otra cosa que el completo bienestar físico y psíquico del trabajador. Pero además, no es tan solo la aportación que hace la empresa para que los trabajadores sientan que las condiciones de trabajo son las adecuadas, sino que además porque hay una cuota importante de responsabilidad y compromiso de parte de los trabajadores, que se traduce en que debe aportar al logro de los objetivos empresariales de una manera decidida. Esto no es otra cosa que el alineamiento de lo que son las capacidades y los intereses de las personas respecto a los objetivos corporativos. Por cierto, esto que es un deseo y una necesidad tiene dificultades de implementación, como lo demuestran en general las encuestas sobre clima laboral, las encuestas sobre satisfacción del trabajo hechas ya sea internamente en las empresas o externamente a nivel global. Nos enteramos, por ejemplo, que en general
en nuestro país los niveles de satisfacción en el trabajo son relativamente menores. Para abordar estos temas existen distintos estándares y la Organización Internacional del Trabajo ha llevado adelante una serie de estudios y la promoción de ciertos estándares y de ciertos acuerdos entre países, entre estados, porque quienes forman parte de la OIT son los estados, en que los temas asociados a la condición del trabajo, a la calidad de vida laboral y en conjunto a la dignificación del trabajo, a la obtención de trabajo decente bajo la lógica y el principio de la OIT, ha implicado una serie de desarrollo desde que se crea esta institución, que se traducen en una serie de convenios muy variados, todos orientados a la protección de las personas y que tienen especificidades de acuerdo a los sectores en los que se trabaje, agricultura, industria, manufactura, etc. Aspectos relacionados con la seguridad, por ejemplo. Todos esos se traducen en convenciones, pero además la OIT ha desarrollado un estándar en prevención de riesgos laborales sobre el cual vamos a hablar más adelante. A estas alturas en que aparece el tema legal y reglamentario de manera manifiesta, conviene preguntarse si si a estos desafíos es necesario responder exclusivamente porque hay un entorno que es exigente, una legislación y una reglamentación que es cada vez más dura, un sistema que fiscaliza más activamente a las empresas. Eso por una parte, y lo otro es si más bien no habría que preguntarse la manera en que el respeto de estos distintos principios se asocia o se alinea con los objetivos de negocio. Y la respuesta, por cierto, está clara. Nosotros en la empresa debemos hacer que el conjunto de acciones que desarrollamos, todas las cuales demandan unos ciertos costos, unos ciertos recursos, deben tener un retorno objetivo, palpable, y por lo tanto tiene que haber un alineamiento claro, lógico con el modelo de negocio, con la estrategia de negocio organizacional. De hecho, hay empresas que han transformado este respeto por los derechos laborales, por el cultivar las condiciones de trabajo y desarrollarlas en su máxima expresión, las han transformado en ventajas competitivas. Esto, por cierto, ha requerido de un cierto tipo de liderazgo distinto, en que los líderes son capaces de entender que es posible alinear estos objetivos, estos costos, transformarlos de costos en inversiones y hacer que las empresas sean más competitivas, en que además se evidencie la necesidad de que los trabajadores incorporen un conjunto de otras herramientas, como por ejemplo la capacitación activa. Debe demostrarse, por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que hay un valor económico intrínseco en la prevención de riesgo y que así como los accidentes laborales tienen una cuota de responsabilidad, las personas también lo tienen en la empresa. La legislación, decíamos antes, tiene un conjunto de herramientas, al menos en nuestro caso, que promueven el que las empresas alcancen unos ciertos estándares de funcionamiento, de operación, que en sí mismo constituyen un sistema de gestión orientado a la prevención de riesgos laborales, orientados a la seguridad y salud ocupacional. Tenemos el Decreto Supremo 54 y la Ley 16744, que ambas establecen la existencia de un comité paritario, así como la propia Ley 16744 de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Establece legalmente la necesidad de tener un departamento de prevención. El Código del Trabajo, por su parte, establece la necesidad de que las empresas adopten acciones de capacitación
Y la ley 1744 también señala como obligatorio contar con un reglamento interno. También la ley 1744 reconoce el rol de las administradoras o mutuales, que sabemos, ¿no es cierto?, son organizaciones sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es que promuevan mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para evitar accidentes laborales, lo que conlleva, por cierto, a pérdidas económicas importantes. Es, por lo tanto, está asociado a la necesidad de garantizar la protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa, las obras o faena. También interesa señalar, y hago hincapié en esto, de que las responsabilidades sobre las condiciones de trabajo y por lo tanto las responsabilidades sobre la seguridad y salud ocupacional son no solo sobre las personas de la empresa, sino también por todas aquellas contratadas o subcontratadas para la realización de cierta obra, faena o servicios propios de su giro. Todo esto con el objeto de proteger la vida y la salud de las personas. De la misma manera en que estas condiciones legales se establecen y por lo tanto forman un piso desde el punto de vista reglamentario y por lo tanto desde el punto de vista legal, es decir, obligatorio, el conjunto de acciones que desarrolla una empresa idealmente tienen que estar enmarcadas, tienen que estar inmersas, tienen que estar de alguna manera relacionadas o sistematizadas en lo que llamamos un sistema de gestión. Y en este caso, un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, que es una parte del sistema de gestión global o es un subsistema de gestión, en este caso orientado a la gestión de los riesgos relacionados con la empresa, y que tiene que incluir, entre otras cosas, estructuras, responsabilidades, procedimientos, procesos, recursos. ¿Y por qué esto es un sistema o un subsistema? Porque un sistema de gestión lo que hace es sistematizar un conjunto de opciones para alcanzar ciertos logros a partir de una planificación determinada. Y en seguridad y salud ocupacional existen distintos estándares. De partida existen los propios estándares que se dan en los países desde el punto de vista legal, y esto es una discusión de si debe existir una norma más universal, existiendo legislaciones que son distintas, diferenciadas por países, pero existen, aparte de esa discusión, existen distintos estándares. Uno de esos estándares es la norma 18.001. Otro estándar es el que mencionábamos hace un momento, el que establece la Organización Internacional del Trabajo, que el año 2001, que define un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional que tiene distintos componentes, todos los cuales son bastante comunes a cualquier sistema de gestión. Por ejemplo, la definición de políticas, en este caso de seguridad y salud ocupacional y de participación de los trabajadores, define también desde el punto de vista organizacional las responsabilidades, las competencias, la necesidad de capacitar al personal, la necesidad de contar con documentación y de comunicar en los distintos estamentos. Tercero, la necesidad de planificar, para lo cual reconoce distintos instrumentos, revisiones o diagnósticos iniciales, la determinación de unos ciertos objetivos, las medidas de prevención y control, todo el tema relacionado con las emergencias, las adquisiciones y la contratación, la evaluación, que es una característica común a cualquier sistema de gestión
toma como base, como filosofía la mejora continua, la supervisión y por lo tanto incorpora elementos como la supervisión y medición de resultados, la investigación de accidentes, las auditorías y la revisión por la dirección, que permite retroalimentar el sistema, y luego las acciones de mejoramiento, ya sean de tipo correctivo, preventivo, así como las acciones de mejoramiento continuo, que es actuar sobre las no conformidades o los errores detectados. Lo importante es que los sistemas de gestión en general, y el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, el estándar que sea, así sea 18001, OSA 18001, o así sea el estándar OIT, establecen como parte de su filosofía la existencia o la necesidad de incorporar el ciclo de Deming, porque se entiende que un sistema de gestión requiere ser continuamente mejorado, lo que no significa otra cosa que consolidar paso a paso los avances, actuar sobre las brechas y mejorar en el ciclo siguiente. Por lo tanto, el ciclo de Deming, el mejoramiento continuo, es una característica inherente, es una característica intrínseca de los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Hay múltiples beneficios que nos inducen a implantar un sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional. Hay beneficios que son internos y externos. Entre los internos, lo primero, ¿no es cierto?, es que hay una sistematización del conjunto de acciones que la empresa hace, ya sea por obligaciones legales o porque sus propias necesidades en términos de mejorar en productividad la obliga a hacerlo. Segundo, asociado a eso, porque esto permite establecer ciertos objetivos y metas de gestión. En este caso, basadas en la clasificación del riesgo y la mejora del desempeño en seguridad y salud ocupacional, porque se facilitan las evaluaciones internas y externas, es decir, el mejoramiento, esto dice relación con el mejoramiento continuo, conduciendo por lo tanto a acciones de mejora. Internamente también hay un gran beneficio porque se compromete no solo al personal en sus propias acciones de mejora, sino a todas aquellas personas que conducen la organización. Además, la sistematización de un sistema de esta naturaleza, por ejemplo, bajo un formato de OSA 18001, permite compatibilizar la estructura de ese sistema con otros sistemas de gestión, como los que hemos visto, sistemas de gestión ambiental o el sistema de gestión de calidad. Finalmente, también, dado que forman parte de los requisitos normativos, la necesidad de comunicar adecuadamente a todo el personal. Es decir, internamente podríamos seguir agregando otros elementos tales como satisfacción en el trabajo, mejoramiento de la calidad de vida laboral, disminución de la tasa de accidentabilidad, mayor responsabilidad consciente por parte de los trabajadores. Pero externamente también hay una serie de ganancias que conviene mencionar. Lo primero es que esto puede ser comunicado hacia los públicos de interés y por lo tanto puede transformarse en una ventaja competitiva, mejorando la imagen corporativa de la empresa. Una empresa que hace una demostración pública de su preocupación con los temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional. Una demostración concreta, específica, de que su sistema de liderazgo es responsable y está preocupado de estos temas. Y por lo tanto un mensaje directo hacia posibles clientes que lo que van a visualizar en una empresa como esta es un mayor nivel de responsabilidad. Y por cierto, en la medida que el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional sea bien llevado, obtenga mejores frutos, mejores resultados, entonces lo que ocurre es que hay una mejor clasificación de seguridad de la empresa. Es decir, hay un conjunto de beneficios. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, estos beneficios, ¿para quiénes son? ¿Son solo para las grandes empresas? ¿Esto es solo un desafío para las grandes empresas? Y la verdad es que no, porque es un desafío para cualquier tipo de organización establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, para cualquier tipo de organización.
del sector que sea y del tamaño que sea, siempre y cuando se den ciertas condiciones que son declaraciones estratégicas de la propia organización. Primero, el deseo, la necesidad de establecer un sistema de gestión para sistematizar información, para corregir, para establecer una metodología de seguimiento, para hacer una verificación o una certificación. Segundo, una empresa que requiera, que necesite o que desee mejorar continuamente su sistema de gestión. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se cumplen las leyes, el objetivo es cumplir las leyes y no necesariamente sobrecumplirlas. Cuando nosotros establecemos un sistema voluntario, que no es otra cosa que una autodeclaración de los objetivos, de las aspiraciones que tiene la empresa, lo que nosotros estamos diciendo implícitamente es que lo que estamos buscando es mejorar continuamente nuestro sistema de gestión para aumentar nuestros estándares, nuestro desempeño o para disminuir las brechas de gestión. Y, por último, es aplicable también a cualquier organización que tenga a su sistema de conducción, a quienes lideran la organización convencidos de esto, porque esta es una decisión estratégica, es una decisión estratégica del sistema, la necesidad de prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional permite definir objetivos y metas, permite establecer un sistema estructurado con elementos y métodos básicos validados, facilita las evaluaciones internas y externas, internas, ¿no es cierto?, para el mejoramiento continuo, las externas conducentes a las certificaciones, alinea objetivos y políticas de la empresa y garantiza, ¿no es cierto?, que todos los problemas son controlados. O sea, aquí no solo tenemos importantes ganancias, sino que además es posible que las empresas que se hagan parte de estas ganancias sean de todo tipo, de todo tamaño y de todo sector. Nosotros hemos adoptado por una convención, por una necesidad ya de mercado, que el estándar en seguridad y salud ocupacional a utilizar, a implementar dentro de una empresa sea el estándar OSAS 18001 en su versión 2007. ¿Y por qué? Bueno, porque esta es una norma que se ha hecho universalmente más aplicable, más conocida. Es una norma que proviene de una norma inglesa, no es una norma ISO porque la organización ISO no ha desarrollado una norma en este sentido, y finalmente el estándar que se ha ido validando en el tiempo es el de las OSAS. ¿Y qué es la OSA 18001? Bueno, es una especificación técnica, que establece requisitos que debe cumplir toda organización que establezca, que tenga, que implemente un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, con el propósito que las empresas optimicen el rendimiento de su sistema y controlen eficazmente los riesgos asociados con sus actividades. Y eso es bien importante porque dice relación con el objetivo de contar con un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, una empresa que implementa OSA 18001 se compromete a eliminar o minimizar los riesgos para los trabajadores y otras partes interesadas. Ya habíamos mencionado antes el tema de los subcontratistas que operan dentro de una faena o actividad. Y todos los trabajadores o partes interesadas, ¿no es cierto?, que pudieran estar expuestos a peligros. Por cierto, cuando decimos vamos a optar por la implementación de la norma OSA 18001, no debemos olvidar que hay algunos, llamémosle, ruidos respecto de la necesidad, respecto del requerimiento de que así sea. Y básicamente esto tiene que ver con que un sistema de gestión más universal como es la OSA 18001 puede encontrar algunas dificultades en su implementación
cuando existen leyes, ¿no es cierto?, legislaciones entre países, y que las legislaciones entre países son distintas. Por lo tanto, es natural que uno se haga la pregunta de una empresa certificada en un país A respecto a una empresa certificada OSA 18001 en un país B, teniendo ambos legislaciones distintas. Esto es un problema. Segundo, es que la certificación siempre hay que tomarla con cierto cuidado, y para evitar que se transformen en barreras pararancelarias, es decir, barreras al comercio internacional, por la vía de hacer exigencias sobre todo a las empresas de los países menos desarrollados. Y por último, hay un argumento, ¿no es cierto?, en el sentido de que las OSA 18001, y esto es válido para cualquier sistema normativo, dado que no garantiza ni certifica la seguridad y la salud como producto, entonces no tendrían mucho sentido de hacerlo. Creo que estos temas son interesantes para el debate, pero cualquiera de estas dificultades que hemos nombrado no alcanza a compensar los beneficios que tiene desarrollar una actividad orientada a la implementación de la norma OSA 18001. Y básicamente porque es un sistema que, más allá del cumplimiento legal, permite a las organizaciones elaborar una política, que esa política sea adecuada además, es decir, sea una política a la medida de la empresa, pero que además cumpla con las exigencias de la legislación vigente, que además se proponga la mejora continua del sistema, que dado que es un sistema que está ordenado, permite la mejor asignación de los recursos, que permite además enfrentar ordenadamente y sistemáticamente los casos de emergencia, y que permite también evaluar los resultados ¿en función de qué? En función de la política y de los objetivos señalados. ¿Cuáles son los elementos generales? Los vamos a ver a continuación. Los requisitos generales, la política de seguridad y salud ocupacional, la planificación, la implementación y operación del sistema, la verificación y acción correctiva y la revisión por la dirección. Estos 6 elementos son los elementos centrales que son los requisitos normativos sobre los cuales nosotros trabajamos para implementar las OSA 18001. Desde el punto de vista de la manera en que se implementa la norma, no existe una metodología o procedimiento único, común ni oficial, porque esto depende de cada empresa. Y esto es bien importante porque todos los sistemas de gestión, los ISO y estos también, son metodologías o marcos referenciales que lo que hacen es mostrar la manera en que las empresas tienen que abordar estos desafíos, pero que nos dicen relación con los desafíos mismos de las empresas, porque esas son autodeclaraciones. Como sea, toda empresa requiere primero definir una cierta política de seguridad y salud ocupacional que marca la visión aspiracional respecto de aquello que quiere obtener la empresa. A partir de ahí se derivan los objetivos, se definen las responsabilidades, se definen los riesgos significativos de la empresa, se planifican las acciones para controlar esos riesgos y se alinean las políticas, los objetivos y las acciones respecto a la legislación vigente. Desde el punto de vista de la implementación, hemos planificado, ahora lo que corresponde es la implementación y la operación. Desde el punto de vista entonces de este capítulo de implementación y operación, hay que considerar lo siguiente: capacitación, las acciones de comunicación hacia el personal, la mantención de la documentación propia del sistema de gestión de calidad y de seguridad y salud ocupacional, y por lo tanto el control de los documentos y datos, el control operacional, es decir, en las tareas mismas, y la preocupación ante emergencias
y por lo tanto la necesaria respuesta ante situaciones de emergencia. Posteriormente lo que viene, ¿no es cierto?, son vamos a ver con un poquito más de detalle todo esto, la verificación y las acciones correctivas, que es básicamente la identificación de parámetros del rendimiento que nos da cuenta o nos dice cuánto estamos cumpliendo respecto de la política y los objetivos en seguridad y salud ocupacional. Debemos considerar el cumplimiento de los objetivos, el nivel de efectividad en los controles de riesgo, debemos identificar los fracasos que se han producido en el sistema, identificar si las acciones de mejora, el entrenamiento y los procesos de capacitación, así como la comunicación, han sido efectivos o no, y qué información puede ser utilizada para mejorar o revisar los aspectos del programa. Y por último, se encuentra la revisión de la alta gerencia, que hemos dicho desde el inicio, en todos los sistemas de gestión es necesario asumir un cierto compromiso. Ese compromiso viene desde la alta dirección. Estos no son sistemas que se desarrollan de abajo hacia arriba, sino que se desarrollan de arriba hacia abajo, y por lo tanto es la dirección, la gerencia, la alta dirección la que tiene que asumir un rol de liderazgo para cumplir los objetivos propuestos y modificar las políticas si fuera necesario. Esta norma, OSA 18001, es decir, Occupational Health and Safety Assessment Series, basada, ya lo decíamos, en la norma británica 8800, es una norma que tiene, o es una familia de normas que contiene dos normas, la 18001, que son las especificaciones para la evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, y la OSA 18002, que es complementaria a la anterior y que explica cómo debe implementarse la 18001. El modelo de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional según la norma OSA 18001, vamos a redefinir nuevamente, establece la necesidad de la definición de una cierta política en seguridad y salud ocupacional, luego la planificación que implica la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos, la identificación de los requisitos legales y de otro tipo, la definición de objetivos, metas y programas, luego capítulo sustantivo respecto a la implementación y operación, la implementación y operación, la definición de recursos, funciones, responsabilidades y autoridad, la capacitación, concientización y competencias del personal, las acciones de comunicación interna hacia el personal, la identificación de los documentos que forman parte del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, el control de la documentación, que es un tema recurrente en todas las normas, la necesidad de que esta sea información que esté actualizada, el control operacional, es decir, en las actividades mismas, y la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. El capítulo siguiente de verificación y control nos habla sobre el seguimiento y medición, la evaluación del cumplimiento legal, la identificación de las no conformidades y las acciones correctivas y preventivas, el control de los registros y las auditorías del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, y luego, ya lo veíamos antes, la revisión de la dirección que nos permite cerrar el círculo y a partir de ahí iniciar el ciclo de mejora continua, en el sentido que la revisión por la dirección nos va a dar pauta, nos va a dar directrices acerca de cómo seguir avanzando para mejorar nuestro sistema y mejorar nuestros estándares de gestión. Es importante señalar que esta norma no establece criterios determinados de desempeño. Eso es propio, eso es una autodeclaración por parte de la empresa.
las especificaciones específicas, las metas, los desafíos, los objetivos son propios de cada empresa. Un segundo elemento que me interesa mencionar es que a la base de estos sistemas se encuentra el ciclo de Demino de mejora continua. Es decir, estos son sistemas que se reconoce que son perfectibles, que existen brechas de gestión y por lo tanto es necesario ir mejorándolos en el tiempo, y para eso lo mejor es aplicar el ciclo de PDCA. Y en tercer lugar, el que estos sistemas es compatible con otros estándares y especificaciones de gestión como ISO 9001 e ISO 14001, por lo que existe un principio de alineamiento natural entre los distintos elementos del sistema que facilitan su integración. Repito, el modelo de la norma de gestión en seguridad y salud ocupacional incorpora la política, en primer lugar, la definición de la política; segundo, la planificación; tercero, la implantación y operación; cuarto, la verificación y acción correctiva; quinto, la revisión por la dirección, que cierra el círculo y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se inician los procesos de mejoramiento continuo. De esta manera vamos a terminar esta sesión correspondiente a los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, refrendando el hecho de que lo importante en una empresa es que cuando inicia un trabajo de esta naturaleza, se entienda que esto forma parte no de un sistema de costos de una organización, sino que aquí hay activos importantes, activos intangibles que se juegan tanto desde el punto de vista del funcionamiento interno de la organización como desde el punto de vista externo, en la imagen de la empresa. Este no es tan solo un tema de costos, de cotizaciones más o cotizaciones menos. Los mayores y mejores niveles de productividad de los trabajadores y por lo tanto de la empresa están asociados a mejores condiciones de trabajo y por lo tanto a una política explícita por parte de la empresa de proteger a las personas y proteger el resto de sus recursos. Existen las legislaciones en cada uno de los países que abordan estos temas y que obligan, por lo tanto, legalmente a que cada una de las empresas adopte estos estándares. Sin embargo, la virtud de estos sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional tiene que ver particularmente con el hecho de que esto sistematiza una parte de la gestión de la organización, la sistematiza, le impone una cierta metodología y permite alinearla al modelo de negocio, pero además permite integrarla con otros sistemas de gestión. Por lo tanto, es altamente notable, es altamente beneficioso para una empresa implementar un sistema de gestión de este tipo, es decir, en seguridad y salud ocupacional. Bien, ahora sí, terminamos con esta parte relativa a los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional y más adelante veremos los sistemas de gestión asociados o relacionados con la comunidad, con la sociedad, es decir, en responsabilidad social. Muchas gracias.